Hola, bendiciones de nuestro Dios en esta hora. Es hermoso y glorioso meditar en la palabra del Señor. Y juntos vamos a tener este tiempo con Dios. Haz de cuenta que vamos a sentarnos a sus pies para escuchar su palabra y al mismo tiempo meditar en ella. Es muy hermosa la enseñanza que la palabra de nuestro Dios trae para nosotros en este día. La palabra del Señor que vamos a meditar se encuentra en Primera de Pedro 5, del 1 al 7. Allí está la palabra del Señor. Vamos a escucharla y luego vamos a meditar en ella. Primera de Pedro 5, 1 al 7. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Como escuchamos ya la palabra del Señor, nos habla acerca de que los ancianos o los líderes deben de cuidar la grey de Dios con ánimo, no como teniendo señorío, sino como siendo ejemplos de la grey. El príncipe de los pastores les dará la corona incorruptible de gloria a aquellos que le están sirviendo con humildad. Los jóvenes también, la palabra nos enseña aquí que deben de sujetarse a los líderes o a los ancianos y todos revestirse de humildad. Pues Dios, dice la palabra aquí, algo muy hermoso, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es lo que acabamos de leer en su palabra, ¿sí? Y fíjate qué precioso que dice que debemos de servir con humildad. Y primeramente habla a los líderes, o vamos a decir a los servidores de Dios. Habla a los servidores de nuestro Dios, ¿sí? Y nos da tres puntos importantes. Él exhorta primero a los ancianos, a los que apacientan la grey de Dios, o sea, los líderes, ¿sí? Y dice que no caigamos en los peligros y en las tentaciones de ser líderes que no tienen una humildad, una sencillez para servir al Señor, para servir a la iglesia, ¿sí? En aquellos tiempos había persecución y había peligro, ¿sí? Y los líderes de la iglesia tenían una grande responsabilidad de cuidar a los miembros de la iglesia. Por eso también la palabra del Señor nos dice que no debían de trabajar por obligación, sino respondiendo al llamado que Dios le había hecho. Cuando Dios hace un llamado para servirle, tenemos que poner atención en eso y servirle con toda humildad. Segundo, no deberían dedicarse a la obra de Dios por ganancias o por cada día tener más. Su corazón debía de estar siempre alegre, sirviéndole al Señor, como ya decía hace unos momentos, respondiendo al llamado de nuestro Dios. Ese debería ser el segundo punto. No deberían dedicarse a la obra de Dios para obtener ganancias, sino con ánimo, con gozo, ¿sí? Es decir, no servir para recibir nada más ofrendas o para recibir ganancias y tener de ello un provecho, sino que por el gozo de cuidar a la iglesia. Es un gozo como líder, como pastor, cuidar a la iglesia. Y en esta palabra el Señor nos habla así, ¿verdad? De que nosotros debemos de ser humildes al servir al Señor y hacerlo con gozo, hacerlo con gozo. El tercer punto nos dice que debemos de apacentar la grey, ¿sí? Teniendo señorío, no teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El líder cristiano no impone su autoridad como lo hacen los del mundo,
sino que el líder cristiano imita a Jesús, quien fue un ejemplo a seguir para sus discípulos. Entonces, como líderes cristianos, debemos de esforzarnos por ser ejemplos, debemos de esforzarnos por apacentar a la grey con humildad y con amor, para que ellos no tengan queja, para que ellos no estén enojados o resistiéndose para servirle a Dios. Nosotros como líderes, tú como líder, aprende a servirle al Señor con un corazón agradecido, porque de Él viene el llamado. De Él viene el llamado. Entonces debemos de hacerlo con un gozo precioso, porque estamos sirviendo a nuestro Dios. Y debemos de esforzarnos por ser ejemplo, para que ellos quieran imitar y dar ese servicio al Señor. Por eso te pregunto, como líder de tu iglesia, ¿cuál es el don que necesitas para servir a los demás? ¿Cuál es el don que necesitas para servir a los demás? Quizás el esforzarnos en amarlos, en tener paciencia. Quizás en darles más atención y más en estos tiempos. Otra de las preguntas es, ¿cuido constantemente que mi corazón sirva a Dios por amor y no por obligación? Algunos que si lo hacen por obligación no van a ver frutos, no van a ver bendiciones. Pero si lo haces por amor y te esfuerzas donde quiera que estés, allí el Señor te va a bendecir grandemente. Piensa y medita qué es lo que estás necesitando para hacerlo así, para la gloria de Dios. Y luego en segundo lugar el Señor nos habla a los santos, o sea, a la grey, o en otras palabras, a la iglesia de nuestro Dios. Le habla el Señor, ¿verdad? Y nos dice, Pedro exhorta a los jóvenes, es decir, a los que son jóvenes de edad, pero también a los que son jóvenes en la fe. A los que son jóvenes en la fe, a los creyentes que aún no son líderes, pero que se están congregando en una iglesia. ¿Y qué es lo que aconseja aquí la palabra de Dios? Que deben aprender a sujetarse a los líderes, a los ancianos. Deben aprender a sujetarse, ¿sí? Y la palabra del Señor dice que sujetarse a los ancianos, y todos deben de revestirse de humildad, o en otras palabras, ponerse el vestido de humildad, porque la palabra aquí que acabamos de leer dice que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. A veces como miembros de una iglesia tenemos mucha soberbia y no queremos que nadie nos mande, no queremos que nadie nos diga nada, pero una parte de nuestra disciplina para llegar hasta el trono de nuestro Dios es nosotros sujetarnos a nuestros líderes, respetarlos, amarlos y ser obedientes a ellos. Todos los creyentes deben imitar, respetar y someterse a las decisiones de la autoridad que tenemos en la iglesia. Claro que ya decíamos hace unos momentos, ¿verdad?, que el líder debe de ganarse el respeto. Pues así lo dice por ahí un dicho, que el respeto se gana. Y como antes decíamos, el líder debe de tener amor, debe de tener paciencia, para que así mismo el congregante se someta y pueda hacer lo que la palabra del Señor habla y dice, que nos vistamos de humildad. Que nos vistamos de humildad. Los cristianos debemos de dar a conocer nuestra identidad con la vestidura de humildad. Entonces, ¿qué significa respetar a los hermanos de la iglesia? ¿Cómo cambiaría mi iglesia si los líderes y jóvenes practican siempre la humildad y la honra los unos a los otros? Yo te invito a que oremos, que meditemos en esta palabra y que le pidamos al Señor que realmente podamos ser buenos líderes y podamos ser buenos congregantes. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que en este momento bendigas a cada uno de los que están meditando en tu palabra en este momento. Tú nos mandas, Señor, que como líderes nos esforcemos en amar a la grey. Tú nos mandas también que como congregantes seamos dóciles y obedientes y nos sujetemos a lo que tú nos estás hablando por medio de tu siervo.
Enséñanos y danos obediencia, danos humildad, porque una vez más recordamos que tú resistes a los soberbios. Que no seamos soberbios, que tengamos humildad y que tengamos gozo y que tengamos amor. Gracias, Jesús, porque a ti te estamos dando la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué gusto es el haber estudiado la palabra del Señor, meditado en ella y estar nosotros conscientes de que el Señor quiere buenos líderes, humildes y también unos congregantes que amemos sobre todas las cosas a nuestro Dios, que nos honremos y que nos respetemos. Dios te bendiga.